¿Qué es el trastorno narcisista de personalidad? Pues es un problema de personalidad que se caracteriza por sentimientos de grandiosidad. No se creen que son los mejores en cualquier ámbito, en el ámbito de atractivo físico, en el ámbito de intelectual, de tener las mejores ideas, de tener el mayor talento que los demás, y consideran que deben ser tratados de forma especial porque son los mejores. Entonces esto ocasiona problemas porque actúan de esta manera que los demás lo ven como egocéntrico, engreído, orgulloso, chulesco. Entonces esto provoca problemas en las relaciones con los demás, tanto a nivel laboral como a nivel de relaciones sociales en general o a nivel familiar en particular, con la pareja, con los hijos y con otros familiares. Tienen alta confianza en sí mismos y autoestima los narcisistas. En realidad, aparentemente tienen una elevada autoestima porque se consideran los mejores y los más grandes, y también gran confianza en sí mismos. El problema es que a veces parece como una máscara porque tienen necesidad de ser elogiados y de que se les reconozca esta superioridad y que se les trate de forma especial. Y ante la más mínima crítica lo toman como algo muy personal y pueden reaccionar de una forma muy airada, ¿no? Entonces, una autoestima o una confianza en sí mismo de una persona equilibrada o de una persona sana normalmente será humilde y no va por ahí actuando de forma arrogante o queriendo demostrar que es superior a los demás. O sea que en este sentido, esta autoconfianza y esta arrogancia, también porque a veces envidia a los demás o cree que los demás le envidian, pues muchas veces esta arrogancia o esta supuesta confianza en sí mismo o esta supuesta autoestima elevada no lo es tal, porque es como una especie de máscara, ¿no? Y que les crea muchos problemas en las relaciones interpersonales. ¿Tienen empatía los narcisistas? Pues no tienen empatía, no se ponen en el lugar de los demás, ignoran los sentimientos de los demás, y si se involucran en algún tipo de actividad o con otras personas, normalmente es buscando su propio interés y para conseguir sus propios fines. De forma que eso hace que los demás, con estas actitudes y esta forma de actuar, se empeora todavía más la situación porque los ven como arrogantes, egocéntricos y que solo van en busca de su propio interés. Todo esto unido, además, a que si les critican, aunque sea mínimamente, reaccionan de forma exagerada y consideran que es que el motivo de la crítica es que los demás les tienen envidia. Por supuesto, esto es lo que dará lugar a que tengan problemas una y otra vez en las relaciones interpersonales. ¿Le preocupa a un narcisista hacer daño a los demás? Como he dicho, tienen poca empatía, entonces no reconocen los sentimientos de los demás, no les interesan mucho y de hecho se implican en relaciones de explotación con otras personas para conseguir sus propios objetivos, que es lo que realmente les interesa, y demostrar lo grandes que son y lo talentosos que son y lo especiales que son. El tema es que sí que les puede preocupar, a diferencia de la personalidad antisocial, en el sentido de que les preocupa la imagen que pueden dar de sí mismos, y entonces les preocupa lo que los demás puedan pensar en este sentido, y ahí es por donde puede preocuparles el dañar a los demás, pero no por el hecho de hacerles daño, sino por el hecho de cómo puede repercutir eso en sus propios intereses o en la imagen que tengan los otros de él. ¿Cómo se comporta una persona narcisista con su pareja? Pues se comportará de la misma forma que como las demás personas, pero será en una situación íntima que es más difícil de llevar. Normalmente lo que querrá es que su pareja reconozca su superioridad, que esta persona es superior, que es especial, y necesitará que le admiren de forma constante, ¿no? Necesitará que su pareja esté alabándole constantemente y reconociendo lo superior que es y lo especial que es. A su vez, si su pareja consigue objetivos incluso superiores a esta persona, pues el narcisista tendrá tendencia a despreciarlos, a menospreciarlos o a considerar que no tienen importancia, o incluso sentirá como envidia y tendrá tendencia a atacar. Y por supuesto tendrá muy poca tolerancia a cualquier tipo de crítica. Considerará que es un ataque injustificado o que es también porque su pareja le tiene envidia. ¿Cuántos tipos de narcisistas hay?
pues es un trastorno que, como los otros trastornos y cualquier otro problema de personalidad, pues hay gradientes, ¿no? Hay personas que tienen mayor intensidad en los rasgos narcisistas, otras que tienen menos intensidad, aunque cumplan los criterios diagnósticos. O sea que esto no es algo rígido. A veces se distingue entre personas que son más vulnerables, o sea que es un narcisismo, como hemos dicho antes, que puedes tener un caparazón, pero que en el fondo sea una persona más vulnerable porque se siente insegura y sabe que no es tan grande como quiere aparentar que es, y otras que realmente sí que se creen que son así de grandiosas, porque a lo mejor puede ser que sean tan buenas como creen ellas que son, puede ser. Y también hay otros que pueden tener características psicopáticas de que realmente tengan una falta de empatía considerable respecto a los demás y que sean maquiavélicas en el sentido de muy manipuladoras, ¿no? O sea, la tríada oscura esta de maquiavelismo, falta de empatía y narcisismo, ¿no? Pues en todo esto puede haber una variabilidad. ¿Cuáles son las causas del trastorno narcisista de personalidad? En realidad no se sabe exactamente, como pasa con muchos de estos trastornos, que se piensa que tienen un factor genético que puede ser común o tener puntos en común con otros trastornos de personalidad del grupo B, dentro del cual se clasifica, que son el trastorno límite, el trastorno histriónico y el trastorno antisocial de personalidad. Tienen sus puntos en común y se piensa que este factor genético influye, pero también el factor familiar, en el contexto cultural que te has criado, y en cuanto al aspecto familiar puede ser por un exceso de mimo, un exceso de trato muy especial al niño, y que conforme vaya creciendo y empiece a ser adulto, pues vaya desarrollando por el exceso de mimo y también por el exceso de expectativas exageradas de los padres, llega a desarrollar una idea de sí mismo muy exagerada. Y también puede ser lo opuesto, que haya una base de un descuido, un abuso infantil. También se ha visto que hay personas que tienen estos antecedentes. ¿Cómo saber si tienes un trastorno narcisista de personalidad? Normalmente las personas que tienen un trastorno narcisista no reconocen que tienen un problema, porque eso iría en contra de su propia imagen que tienen de grandiosidad. Sería reconocer que tienen un defecto, y esto no va con ellos. Ahora bien, si eres una persona que los demás notas que te rechazan porque te consideran arrogante o pretencioso, ves que tienes relaciones interpersonales que son problemáticas o insatisfactorias, y tienes problemas tanto en el trabajo como en las relaciones interpersonales, como en las relaciones de pareja, y que cuando te hacen alguna pequeña crítica lo sientes como un ataque personal o como que te tienen envidia y no eres capaz de tener un mínimo de autocrítica, pues podría ser que con estas características tuvieras un trastorno de personalidad narcisista. Aquí lo mejor sería ir a un profesional para que te diagnosticara, porque el diagnóstico lo tiene que hacer un profesional de la salud, y seguramente te tendría que derivar a un profesional de la salud mental para ver si cumples los criterios diagnósticos de trastorno narcisista de personalidad y poder poner un tratamiento adecuado. ¿Cuál es el tratamiento de una persona con trastorno narcisista? Normalmente este tipo de personas no buscarán ayuda, porque eso iría en contra de su propia imagen, ¿no? Iría en contra de su propio concepto que tienen de que son grandiosos y que son especiales. Sería reconocer un defecto. Ahora bien, si la persona se da cuenta que tiene muchos problemas, es posible que acceda a ir a terapia, o puede ser que tome la iniciativa de buscar ayuda. Lo que se hará normalmente es psicoterapia, porque tratamientos con medicamentos no serían útiles en este caso, en el sentido de que no hay un tratamiento farmacológico específico, a no ser que tenga un trastorno depresivo secundario a todos los problemas en los que se puede ver envuelto por esta forma de ser, o que tenga un trastorno de adicción también que sea secundario a este trastorno de personalidad. En la psicoterapia lo que se hará es reforzar lo que son las relaciones interpersonales, aprender a cómo relacionarse con los demás para que no haya tanta conflictividad, aprender a regular sus propias emociones y su forma de pensar para ir modificándola de forma que pueda tolerar también mejor las
críticas o los fracasos y que no los experimente de forma tan dramática ni le provoquen los enfados exagerados a veces por críticas pequeñas. Y por supuesto el seguir un estilo de vida saludable, tanto a nivel de alimentación como de ejercicio físico o técnicas de relajación, en fin, todo este tipo de cosas que se recomiendan en general, pero que siempre son útiles para la persona en general. Te dejo aquí otros vídeos de psicología que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y hasta el próximo vídeo.